Dios tiene preparado para nuestra vida. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Vamos a tener una reflexión basada en el texto que fue leído por la hermana, la primera parte. Y esa es una profecía o el libro del profeta Habacuc. Hay dos versículos del capítulo 1 sobre los cuales quiero basar yo la meditación. Habacuc capítulo 1 son los versículos 2 hasta el versículo 4. Versículo 2 hasta el versículo 4. Si usted tiene su Biblia abierta puede ver esos versículos que enseguida vamos a leer. ¿Ya? El libro de Habacuc comienza diciendo que esta es una profecía que vio él, y entonces a partir del versículo 2 nos empieza a hablar acerca de esa profecía que vio. ¿Cómo le fue revelada esa profecía? ¿Cómo la vio Dios? No nos da detalles el texto acerca de eso, pero es claro en el versículo 1 de lo que nos está hablando. Yo estaba leyendo un comentario de este libro de Habacuc, un comentario de un gran predicador que seguramente ustedes han escuchado y han visto, como es Charles Spurgeon. Y él en su comentario acerca de este libro de Habacuc da algunas cosas que yo quiero hacérselas saber, o a lo mejor ustedes la saben, pero comentarlo antes de entrar en la reflexión. Uno de los comentarios que nosotros, por supuesto, sabemos, porque si usted va a la Biblia, a su Biblia o a la Reina Valera y busca en una concordancia o en una Biblia con referencia, la palabra Habacuc, en la concordancia o en alguna referencia al final de la Biblia, no aparece. Lo que indica que Habacuc no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia. ¿Ya? En ningún otro lugar de la Biblia. Y el contenido de esta profecía son cortos 3 capítulos de este libro. ¿Ya? Otra observación que comenta este predicador es que esta profecía se ubica durante el reinado de Joacim. Joacim fue rey de Judá y tenía bastante problema con sus vecinos, Judá, especialmente con los caldeos que empiezan a ascender para tomar autoridad en Babilonia. Y esta profecía está durante este reinado de Joacim, antes que Babilonia invadiera a Judá. Entonces la sitúa en el año más o menos 609 o 590 y tanto antes de Cristo. Esa es la fecha que habla o que se fija para esta profecía de Habacuc. Cuando uno lee el libro, se va a encontrar con un problema que yo creo que suele preocuparnos a todos nosotros, como lo es el tratar de entender o de discernir los propósitos y la voluntad de Dios para nosotros. Creo que varias veces nosotros hemos meditado y hemos pensado en ello, ¿ya? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para este mundo? Este mundo que a nosotros nos ha tocado vivir ahora, ¿ya? Y entonces este libro trata de ese tema, de que es una preocupación para todos en aquel entonces y por supuesto también para nosotros hoy día. Ahora, si vemos esto de una manera general, a través de la Escritura o de la palabra de Dios,
yendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, yo creo que los cristianos tenemos una comprensión de la voluntad de Dios para el mundo, y esta comienza con una promesa que Dios hiciera a Abraham en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto o antiguo testamento, cuando le dice a Abraham que él iba a ser padre de muchedumbre de gente, o muchos pueblos iban a estar bajo la promesa que él dio a Abraham, ¿ya? Y entonces esta promesa que Dios hace a Abraham empieza su recorrido por todo el Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento, o llega al Nuevo Testamento en dos cosas que son importantes por lo menos recordar. En el Nuevo Testamento, en una ocasión, ustedes lo recordarán, el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que esta vida la tengan en abundancia. ¿Ya? O sea, yendo un poco con el hilo este de la promesa que Dios hace a Abraham, encontramos en el Nuevo Testamento esta promesa del Señor, o sea, en el sentido de que el propósito de su venida es para que aquellos que llegamos a conocerle a Él como el Señor y el Salvador de nuestra vida, tengamos vida, y esta vida en Cristo la vivamos en abundancia. Y el otro aspecto que toca es relacionado con la voluntad de que haya una comunidad cristiana o una iglesia cristiana que exprese el gozo, la seguridad y la justicia a través de la fe. No obstante ello, ante estas promesas y lo que nosotros hemos estudiado y leído a través de la Escritura, esta preocupación de conocer cuáles son los propósitos de Dios y la voluntad de Dios para nosotros, se mantiene. Y entonces, el mensaje que nos quiere entregar el profeta Habacuc es de que los justos vivirán por la fe, palabras que nos suenan conocidas a nosotros y que las encontramos claramente a través del apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Los justos vivirán por la fe. El mensaje de Habacuc de que los justos vivirán por la fe es que de alguna manera prepara el camino para que nosotros podamos tener una mayor comprensión de los propósitos y de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Dicho eso, podemos entrar entonces un poco en la reflexión relacionada con este texto, y lo hago con una pregunta. Una pregunta para mí y para cada uno de nosotros que estamos en la pantalla o participando de este culto. La pregunta es: ¿cuántos años de vida nos ha dado Dios para vivir hasta ahora? ¿Cuántos años de vida me ha dado Dios para vivir hasta ahora? ¿Cuántos años de vida le ha dado Dios a usted para vivir hasta ahora? No lo diga. No lo diga. Dios lo sabe y usted lo sabe. Pero yendo un poco más en este pensamiento y en esta reflexión, en estos cortos años de vida que Dios nos da para vivir en este mundo, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a grandes circunstancias o grandes adversidades? ¿Cuántas veces nosotros, incluso como cristianos, nos hemos enfrentado a estas adversidades de la vida? Por ejemplo, cuando las cosas ocurren como a nosotros no nos gustaría que fueran, pero ocurren. O cuando una desgracia personal oscurece nuestra vida, nuestro camino, nuestro horizonte. Tenemos que reconocer que hay adversidades que podemos identificar nosotros que son consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Malas decisiones
y hemos pasado y hemos tenido que enfrentar esas adversidades. Pero hay muchas otras adversidades, y debemos reconocerlo, que tienen causa que escapan a nuestro control, no están bajo nuestro control. Como por ejemplo, la muerte de un ser muy amado. Como por ejemplo, muchas de las enfermedades, de las pestes, de las catástrofes que nos han tocado vivir o saber de ellas, adversidades a las que se ve enfrentada el mundo, el ser humano. Como por ejemplo, cuando se pierde un empleo, un trabajo, por las razones que sean. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer frente a todo esto? ¿Qué hacemos nosotros cuando estas adversidades, que a veces son por malas decisiones nuestras, o decisiones o causas sobre las cuales nosotros no tenemos control? ¿Qué hacemos con todo nuestro dolor, con todo nuestro enojo que sentimos? Yo he escuchado a más de alguien decir, esto de lo que estoy diciendo no le ocurre, no le pasa a los verdaderos cristianos. ¿Usted piensa así? ¿Está de acuerdo con eso? Las adversidades que sean, por las razones que sean, no le pasan o no nos pasan a nosotros los verdaderos cristianos. Yo creo que creer o afirmar esto no corresponde, es falso. Es falso, ¿ya? Porque estas adversidades, cualquiera que sean las razones para ello, las vivimos los cristianos y las viven también aquellos que no son cristianos. Es parte, podríamos decir, del drama de la vida humana que el autor de Eclesiastés describe con mucho realismo en su libro. Si uno va, por ejemplo, al capítulo 2 de Eclesiastés, alguien en el principio citó un texto del libro de Eclesiastés, pero en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, si uno lee los versículos 22 y 23, Eclesiastés 2, 22, 23, ahí hay pregunta. Dice el predicador, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo? Toda su vida es de sufrimientos. Es una carga molesta. Ni siquiera de noche descansa su mente. Y esto también es una vana ilusión. Ahora, lo que sí es verdad es que nosotros como creyentes podemos enfrentar o afrontar estas diversidades que nos traen preguntas, que nos traen preocupación. Nosotros las podemos afrontar como cristianos o las podemos enfrentar con una visión, con una actitud distinta, porque Dios a sus hijos les da de su gracia abundante, al punto de llegar a entender que esto tiene que ver con el propósito y la voluntad de Dios, no solamente para el mundo, no solamente para los paganos, sino también para nosotros los hijos del Señor. Nos puede parecer a veces, este tipo de adversidades nos puede parecer muy oscuro el momento. Sin embargo, nosotros sabemos por las Escrituras que hay un propósito de Dios para nuestra vida con Él y nuestra vida en Él. Cuando enfrentamos estas situaciones, estas adversidades, de la mano del Señor, con Él y en Él, por supuesto que la actitud del Hijo del Señor y del cristiano va a ser muy distinta a la actitud de aquel que no le conoce, ¿ya? Y que no tiene ningún tipo de relación con el Señor.
Recordemos la promesa que nos dejó el Señor por medio de su palabra en Romanos 8, capítulo 28. Es un texto bien conocido a nosotros porque nos recuerda algo muy importante. Sabemos que Dios dice, dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Y en ese dispone todas las cosas están aquí los propósitos de Dios y está aquí la voluntad de Dios. Y Él dispone de todas las cosas para bien de aquellos que le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. O sea, nada de lo que estamos pensando, reflexionando aquí está fuera de la Escritura o de la palabra de Dios. O sea, nos aferramos a las Escrituras, a la enseñanza de la Escritura, y entonces vamos a poder darle sentido a estas preocupaciones que muchas veces se levantan entre nosotros para saber acerca del propósito de la voluntad de Dios. Esto significa que ante una situación adversa, al final nos va a traer un bien para nuestra vida. O sea, en alguna manera es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Sin embargo, no está mal el que nosotros sintamos disconformidad o sintamos inconformidad. No está mal que sintamos tristeza cuando nos vemos enfrentados a adversidades. Y no está mal incluso que sintamos enojo o nos enojemos ante una situación adversa. Es más, yo creo que a veces lo necesitamos. Necesitamos expresar esta inconformidad y esta tristeza o enojo. Lo importante es llevar nuestra queja al Señor para que sea el Señor el que nos responda. Y de nuevo volvemos a la Biblia, en un texto que podemos recordar. Dice que nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra ansiedad, todas nuestras adversidades, cuando no entendemos a veces el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Pero si nosotros ponemos toda nuestra carga en las manos del Señor, en los hombros del Señor, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Si vamos a los versículos 2 a 4 del libro de Habacuc, capítulo 1. Habacuc 1, 2 a 4. Señor, dice Habacuc, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción por todas partes. Hay pleitos y luchas. No se aplica la ley. Se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Si uno le toma sentido a estas palabras y le da expresión a lo que Habacuc escribe en estos versículos, pareciera ser como que el profeta está, pero muy, muy enojado. Y en su enojo, él está como recriminando a Dios por las adversidades y por su falta de respuesta ante todo lo que nos narran estos 3 capítulos del libro de Habacuc. Sin embargo, aunque pareciera que eso es así, yo creo que a veces en los hijos del Señor es una actitud necesaria, porque si nuestra vida se encuentra en una encrucijada sin respuesta aparente, miramos a los montes y decimos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el Salmo nos da la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, en otras palabras, lo que Dios a través de este texto
nos quiere enseñar en alguna manera es que nosotros le mostremos transparencia en nuestros sentimientos. Y entonces Él podrá venir a consolarnos y a darnos la respuesta que necesitamos. Y cuando uno ve este texto o estos capítulos o estos pasajes de esa manera, es interesante y uno le encuentra sentido a la forma, cómo termina este libro de Habacuc. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo después de tener esta inconformidad, de tener este enojo, de mostrar este sentimiento por lo que ve y reclama de Dios, cómo es que él puede cambiar su actitud? Capítulo 3, versículo 18 nos hace ver o nos da la respuesta. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo. No entendemos a veces los propósitos de Dios y la voluntad de Dios, aunque la Escritura está llena de promesas para nosotros, pero a veces mostramos nuestros sentimientos, nuestro enojo, nuestra inconformidad, pero cuando Dios toma el control de ello y nos hace ver realmente que Él tiene un propósito y una voluntad en ello, la actitud cambia. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y al revés, en el versículo 17, volvemos un versículo atrás. Continúa diciendo el profeta, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares. Aunque los campos no den su cosecha, y aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Versículo 19. Porque el Señor me da fuerza. Da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Si usted compara las palabras de Habacuc, capítulo 1, las preguntas y el mostrar su rabia, su enojo con las cosas que él estaba mirando, y lee estos versículos, uno no puede decir otra cosa que qué maravilloso cambio produce el Señor en nosotros. Qué maravilloso cambio Él puede producir en nosotros. Aunque las circunstancias adversas persistan, nuestra actitud hacia ellas cambian radicalmente. ¿Por qué? Porque ahora, con un corazón sanado, podemos sentir la alegría y la confianza en el Señor. Concluyo haciendo una pregunta. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de ello? Y yo he anotado algunas cosas. Primero, que las circunstancias adversas existen. Sean estas por causa de nosotros mismos o sean estas por causas sobre las cuales nosotros no tenemos control. Las circunstancias adversas existen. Y existen en los cristianos y existen en aquellos que no son cristianos. O sea, podríamos decir que las circunstancias adversas son una realidad cotidiana de nuestra vida, a la que tenemos que estar lidiando permanente y continuamente con ella. Segundo, que a veces es inevitable experimentar dolor o enojo. Es inevitable, lo experimentamos. En tercer lugar, que Dios no quiere que ocultemos ese dolor o enojo, sino que se lo demos a conocer a Él abiertamente, y encontramos mucha enseñanza acerca de eso. En cuarto lugar, que el Señor nos consolará, nos fortalecerá y nos hará ver con una nueva óptica la adversidad.
En quinto lugar, que estemos seguros que Dios tiene preparado algo mejor para todos nosotros, como lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Cuando dice que considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Yo quería compartir esta reflexión, porque si bien es cierto, fue una palabra y una realidad vivida 600 años antes del Señor Jesucristo, vivida y experimentada por un pueblo de Dios que muchas veces no entendió el propósito y la voluntad de Dios, que muchas veces se rebeló en contra de Dios y por la cual Dios tuvo que tratar muchas veces con este pueblo. Yo creo que también es una enseñanza que está vigente para nosotros en el día de hoy. Acordémonos de este hombre Habacuc, y aunque no aparece en ninguna parte de la Escritura, pero lo que él escribe en estos 3 cortos capítulos nos hace mucho pensar, pero no solamente para quedarnos con ellos, sino también para buscar la respuesta y la confianza de que el Señor tiene un propósito y una voluntad para nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque podemos de esta forma reunirnos, congregarnos, para ofrecerte servicio, adoración a tu nombre, porque tú eres nuestro Dios y Padre, tú mereces toda honra y toda gloria. Eres nuestro Dios vivo, soberano, pero también eres un Dios de amor, de misericordia y de gracia, y que tú la has mostrado a nuestra vida. Señor, estamos iniciando una nueva semana, oramos y pedimos para que tú seas con cada uno de los hermanos que está presente en este culto, en esta hora, con sus familias. Oramos también por aquellos que no lo pueden hacer, pero que también son tus hijos y que tienen necesidades no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico y en lo material. Oramos, Señor, para que durante esta semana tú seas con nosotros en nuestra vida, guiándonos, dirigiéndonos y librándonos de todo mal. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias entonces por esta preciosa palabra